Bueno, vamos a comenzar. Vamos a explicar obviamente lo que es la ley de Ohm. Para explicar la ley de Ohm necesitamos de varias cosas y entre ellas, de las más comunes, pues necesitamos entender tres grandes razones. La primera de ellas es que vamos a hablar obviamente del voltaje, del voltaje como tal, también de la corriente, y de igual forma, aparte del voltaje de la corriente, también de la resistencia. De los tres vamos a hablar en particular sobre qué es cada uno de ellos. La ley de Ohm se refiere a estas tres grandes índoles. Es más, hasta las logro enmarcar en un pequeño triangulito. Para este pequeño triangulito, lo que hace la ley de Ohm es poder diseñar sus fórmulas. Las fórmulas son bastante sencillas y bastante básicas. Lo que tiene como resultado el decir de que el voltaje siempre es igual a la corriente por la resistencia. Es decir, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De igual forma, tenemos de que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Y tenemos que la resistencia es igual al voltaje partido la corriente. Dado a que sí, voltaje está representado por V, la corriente por la letra I y la resistencia, esto es mucho cuidado, puede estar representado por R o por este pequeño simbolito. Este pequeño simbolito significa ohms. Y casualmente estamos viendo lo que es la ley de Ohm. Bueno, dentro de los cuales esto es aplicativo para los circuitos. Los circuitos normalmente tienen esta figura, ¿sí? Miren, ese es un circuito de lo más básico posible. Ahí está, está ahí dibujadito. Las partes que nosotros podemos ver, que son como que uniones, es decir, esto de acá, miren lo que les estoy volviendo a subrayar aquí, y esto que está haciendo como tipo unión que une los objetos, a esto se le denomina como cable, ¿sí? Eso es un cable. Aparte de eso, tenemos obviamente a los distintos símbolos. Este pequeño simbolito que está acá se reconoce como una FEM, ¿sí? Se le dice FEM como tal. ¿Qué es una FEM? Es una fuente electromagnética, obviamente en este caso de voltaje, a eso se significa, es decir, donde generamos los voltios. Para los volts o los voltios, nosotros sabemos de que tienen alguna pequeña noción de ello, entre la cual viene desde mucho antes, desde ser pequeño, desde que ustedes miraban las pequeñas baterías que tenían a veces 1.5 voltios o demás, o las miraban, pero las han visto en controles, en todo. Todos son pequeñas baterías, pequeñas fuentes, pequeñas FEMs. A eso se le llama, solo esta es su simbología. Y para su simbología también recordemos de que obviamente tiene un lado positivo y un lado negativo. Misma historia sucede acá, tiene un lado positivo y un lado negativo. A esto se le conoce como polaridad. La polaridad obviamente es hacia dónde va el sentido positivo, es decir, hacia dónde expulsa el voltaje. En este caso es expulsado obviamente en esta dirección, pero la FEM como tal tiene que conectarse tanto del lado positivo como del lado negativo para generar un tipo de voltaje. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar acerca de los voltios? Ustedes ya conocen ciertas cantidades de baterías. Un ejemplo, esta despide 1.5 voltios. También tenemos las baterías cuadradas, que seguramente las vieron más de alguna vez en su vida
que tenían una cosita aquí, otra acá, y estas despedían 9 voltios, muy similares a las baterías de las motocicletas, solo que estas eran un poquito más rectangulares y estas despiden más o menos de 12 a 18 voltios. También están las de las cajas de los carros, estas son un poquito más grandecitas y estas van desde 24 a 36 voltios aproximadamente. Existen miles, hasta inclusive los enchufes de una casa. Que los enchufes de una casa, ustedes saben de que se maneja más o menos desde 110 voltios a 124 voltios aproximadamente. Entre estos valores varía los enchufes de la corriente y demás. Y también saben de que existe una compuerta que es estilo europea, que viene siendo más o menos así, que es de triple conector y son unos enchufes algo grandes. Normalmente se miran como unos enchufes así grandotes y ¿cómo se llama? En estilo circular, y estos vienen desde 215 a 225 voltios aproximadamente. Actualmente en nuestro país ya son vistas, antes no, solo era conexión europea, pero aquí ya son vistas, sirven en algunas casas para conexiones ya más grandes o industrializadas, así se llama. En Europa es la conexión normal, es como para conectar el cargador, para conectar algo. Es como los teléfonos de empresas que son más internacionales, ya traen los cargadores solo de entradas de este tipo, porque ahorra energía, es mejor, es más libre, por múltiples factores, pero nosotros seguimos teniendo obviamente este tipo de entradas. En fin, es solo una parte de lo que podemos hablar de todo el mundo de lo que es el voltaje. Aparte de eso, veamos, aparte de lo del voltaje tenemos otras dos cosas por hablar. No solo podemos hablar acerca de lo que es voltaje, sino que también vamos a denominar ahora esta parte de acá, ¿sí? Que es este simbolito que tenemos acá, es conocido como resistencia. Para la resistencia, obviamente, como vemos, existen también varios símbolos que nosotros podemos ver. Existe esta de acá, tiene una parte completamente plateada de acá y completamente plateada de acá, y esto es más o menos del tamaño de ¿qué les podría decir? Es más o menos del tamaño de una de las letras grabada en una ficha de 25 centavos. Más o menos se le conoce como resistencia de piso, ¿sí? Sí, hablando del tamaño de una ficha de 25 centavos, una de esas pequeñas letritas de ese tamaño es, tal vez de dos letras, de ese tamaño es. Aparte tenemos este tipo de resistencias que está acá, que normalmente lo podemos encontrar de esta forma, dada también a que es una resistencia. Normalmente las que más encontramos vienen más o menos de esta forma, y son las que más encontramos. Las resistencias vienen dadas por un código de colores, y vienen dadas con una franja del lado izquierdo, y del lado derecho tiene 3 a 4 franjas. Puede tener 3 o puede tener 4, eso es indiferente, ¿sí? Puede tener 3 como puede tener 4, y cada una de un color diferente, de un código de colores existente. El código de colores que existe tiene diferentes connotaciones y es para identificar de cuánto es la resistencia. Así es, la resistencia, como bien está dado su nombre, se mide en ohms, pero aparte de medirse en ohms, también obviamente ustedes recuerdan como nuestro sistema trabaja bajo un sistema de base 10, existe obviamente kilos, que ya saben que es por 10 a la 3, ya saben que existe megas, que es por 10 a la 6, saben que existe milis, que saben que es por 10 a la menos 3,
eh, de las más utilizadas. También están las de micro, que tienen este simbolito como U, como recordando lo que es el coeficiente de fricción. Esto significa micro, ¿sí? Que es por 10 a la menos 6, entre otros vástagos que existen. Son muy utilizados para las resistencias, normalmente los ohms, los kilos, los megas, son muy utilizados, es decir, resistencia de 1 kilo-ohmio, así es como se escribe con este simbolito, ¿sí? Voy a tratar de dibujar mejor el símbolo. Es más o menos así el símbolo y con el tiempo se va deteriorando, me gusta más así. Es un símbolo obviamente de la letra griega ohm y bueno, vamos a lo que significa. La resistencia se opone hacia algo y bueno, normalmente nosotros aquí miramos dos cosas, no solo la resistencia, sino que también vamos a ver qué es lo que hace el voltaje cuando se conecta de un positivo a un negativo. Es decir, como se dieron cuenta en la línea azul que les marqué, obviamente inicia desde este punto, sigue para ese punto. La resistencia tendrá polaridad al igual que lo tiene la fuente, no posee esa polaridad. Obviamente esta se da dependiendo hacia dónde vaya el flujo de la corriente, en este caso positivo o negativo, y obviamente sigue, miren, sigue y sigue al regresar. Imagínenselo como que si fuera la electricidad, obviamente un rayo eléctrico que viene hacia acá y sigue desde que nace desde la fuente hasta que llega nuevamente a la fuente. Bueno, ¿a qué se refiere esto? De que es un círculo continuo de energía, es decir, esa electricidad, imagínenselo como un río, de que en realidad va desde ese punto y regresa nuevamente hasta ese punto. Obviamente esto lo hace en segundos. ¿A qué se refiere? A que es una corriente, ¿sí? Ese flujo que se mantiene yendo es una corriente. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere lo que es una resistencia? La resistencia, como su nombre lo indica, se resiste, es decir, se opone al paso de la corriente, ¿sí? Crea una resistencia al paso de la corriente. La corriente se da en algo conocido como amperios, ¿sí? Amperios. Obviamente, porque no descubrió amper. Es como se da, al igual que el voltaje en voltios, la resistencia se da en amperios. Y hay que tener muy en cuenta la corriente se da en amperios, la resistencia se da en ohmios. Hay que tenerlo muy en cuenta porque la corriente, siempre recordemos de que es algo que es como un flujo, no, es un flujo de electrones, ¿no? Vamos a tenerlo aquí bien marcada la diferencia entre lo que es la corriente. Esta es un flujo de electrones, que me imagino que no les dieron química básica en ciencias naturales en primero o segundo básico, pero por sí es un flujo de electrones, o más bien, es decir, es una corriente, ¿verdad? Tranquilo, si no entienden la palabra flujos de electrones, lo pueden entender como un río que no se detiene, ¿sí? Que es continuo y que se mantiene y se mantiene y se mantiene y se mantiene. La resistencia es algo que se opone al paso de la corriente. Es algo que se opone al paso de la corriente. Bueno, es algo que sabemos de que no solo está ahí, sino que también se opone al paso de la corriente. Es decir, no solo va a tener un solo sentido, sino que tiene varios, de hecho. Y dentro de lo que ustedes pueden ver, los circuitos se pueden componer de múltiples resistencias y demás. Obviamente, ¿qué pasaría si nosotros venimos y conectamos directamente algo de positivo, miren, de una fuente, a negativo, sin nada?
¿Han escuchado acerca de lo que se llama cortocircuito? Bien, el cortocircuito sucede así. Cuando nosotros conectamos un cable de manera de positivo a negativo, es como los tomacorrientes de su casa, ¿sí? Los tomacorrientes de su casa no tienen polaridad, pero si ustedes vienen y conectan un cable, obviamente de uno de los extremos a otro de los extremos, están haciendo esto, es decir, conectando de positivo a negativo. En pocas palabras, están ocasionando ¿qué? Un corto eléctrico. Hay mucho más que hablar de esto, obviamente, pero esta es una clase intuitiva de primer ingreso hacia lo que vamos a ver en física. Entonces está muy bonito, muy adaptable, y por el momento hemos terminado acerca de las bases, obviamente, de lo que es la ley de Ohm, que recordemos que la ley de Ohm maneja tanto voltaje, corriente y resistencia. La corriente la medimos en amperios, la resistencia la medimos en ohms y el voltaje lo medimos en voltios. Aparte de que sea así, estos son los elementos cruciales que existen dentro de un circuito. Obviamente hay muchos más elementos que no están acá. Existen capacitores, existen diodos, existen alternadores, existen compuertas electrónicas, existen compuertas básicas, existen de multiplexores y en fin, la lista es interminable de todo lo que existe hoy en día dentro de la electrónica. Obviamente nosotros vamos a trabajar solo en base a estos tres, y en base a estos tres también vamos a trabajar tanto ejercicios como también disidencias. Obviamente dentro de una FEM, la parte de abajo, que es negativo, también recibe otro nombre, aprovecho para contárselos, y también recibe otro tipo de dibujito que también se puede poner como este, que significa tierra, ¿sí? Y obviamente la FEM, es decir, no es el único dibujito que existe, también existe este, conocido como VCC, que es entrada de voltaje directa, y la tierra es conocida como GND, es decir, una entrada de tierra directa. Obviamente el dibujo que vamos a trabajar o vamos a ver es obviamente este. Entonces eso ha sido todo y voy a parar la grabación.